está. Ahora sí, ya estamos grabando la clase del día de hoy, queridos alumnos. Romanos capítulo 14, me da gusto saludarlos en esta tarde. Y bueno, es el 26 de noviembre del 2021, son las 4:36 de la tarde. Y vamos a ver, queridos alumnos, el día de hoy, la clase de Romanos capítulo 14, mis queridos alumnos. Bueno, y vámonos desde el principio con esta clase. Romanos 14, Instituto Bíblico Las Torres, servidor y amigo hermano Hugo Martínez, para servirles a Dios y a ustedes, a sus mercedes, ¿ok? Para servirles. Ahora, vámonos con esto, hermanos, la introducción. Romanos 14, 1 al 15:7, se refiere al problema de las cosas cuestionables en la vida cristiana. Como les hacía referencia hace rato, aunque somos bautistas, aunque somos fundamentales, no vamos a pensar de la misma manera. Y ojo, no estamos obligados a pensar de la misma manera porque somos seres humanos, pensamos diferente, pero ojo, eso en cuanto al pensamiento. Pero las convicciones, hermanos, deben de tener base bíblica. Ahí sí, hermanos, las convicciones que tengamos deben ser bíblicas y con base y sustento. O sea, si usted piensa algo, pero no tiene base bíblica para sustentarlo, no es una convicción, es un pensamiento. Las convicciones, hermanos, siempre van a tener base bíblica. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Por ejemplo, una convicción que yo tengo, la convicción que yo tengo es que, por ejemplo, la vestimenta de una mujer debe ser modesta, no debe ser de una manera fea. Y es una convicción que tengo con base bíblica. La palabra de Dios nos dice que la mujer vista con modestia. O sea, cuando una hermana me dice, oiga, ¿y usted por qué dice que? Ah, bueno, yo se lo digo porque aquí la Biblia dice con modestia. ¿Sí está aquí conmigo? O sea, las convicciones que tengamos o lo que digamos siempre debe estar sustentado en la palabra de Dios y en el contexto, hermanos, de lo que se está leyendo. Ahora, en este capítulo, hermanos, se refiere al problema de cosas cuestionables en la vida cristiana y qué hacer cuando cristianos sinceros están en desacuerdo. Va a pasar. Pablo reconoce que en cada iglesia, ustedes que están en su iglesia me van a dar la razón en esto, hay gente madura y gente inmadura. ¿Está aquí conmigo, hermanos? Hay gente madura y gente inmadura en su iglesia. Ahora no diga, sí, yo conozco unos cuantos inmaduros. No, si usted se refiere así, usted es parte de los inmaduros. Sí, si usted dice, sí, hermano, en mi iglesia vemos maduros y inmaduros y conozco unos cuantos que son inmaduros. Bueno, al usted referirse así a las personas, usted es un inmaduro. La persona que es madura nunca va a señalar a alguien de inmadurez. O sea, cuando tú escuchas a alguien que dice, es un inmaduro, ese es el más inmaduro de todos. ¿verdad? Entonces, con eso en mente, hermanos, Pablo reconoce que en cada iglesia hay tanto cristianos maduros como inmaduros. Ahora, estos dos grupos pueden estar en desacuerdo sobre el vivir del cristiano. Ahora, en la iglesia de hoy tenemos diferencias en cuanto a cómo considerar tales cosas como diversiones mundanas, diferencias, ¿verdad? Pero Pablo, hermanos, nos da 6 principios bíblicos que vamos a ver el día de hoy para ver en esta tarde. Y bueno, hermano Luis, póngale su micrófono. Excelente, vamos a desactivar el audio aquí. Ya lo desactivamos porque se oía ruidito ahí, ¿ok? Entonces, nada más queremos que se oiga la grabación para que sea bien para los demás, ¿ok? Disculpen si los... Sí, no sé, ya, silencio, ya. Ok, ahora, con eso en mente, vamos a donde estábamos y vamos rápidamente a esto, ¿ok? Vamos a ver estos 6 principios de Pablo. Primeramente, hermanos, ¿cuál es el principio número 1? Nosotros, hermanos, antes de hacer cualquier cosa, de expresar cualquier pensamiento, qué importante, hermanos. Y yo les digo algo, tenemos un programa de radio, tengo un programa de radio y yo no enseño en el programa de radio. ¿Por qué, hermanos? Porque para mí es una gran responsabilidad. No me gusta hablar por hablar. De hecho, casi no me gusta, o sea, porque cuando me invitan a hablar, cuando me invitan a participar, trato de estar bien preparado porque entiendo que es una gran responsabilidad. No me gusta hablar por hablar. Y usted cuando se prepara, usted cuando enseña, usted cuando exprese su opinión, debe filtrarlo. Y aquí le vamos a dar 6 filtros a los cuales usted va a pasar antes de emitir cualquier juicio, porque a veces, hermanos, somos bien rápidos para hablar, bien rápidos para dar nuestra opinión, bien rápidos para criticar, para juzgar, pero hermano, lo primero, hermano, primeramente, estoy plenamente convencido. Romanos 14, 1 al 5, hermanos, nos hace referencia a que antes de cualquier cosa te preguntes, ¿estoy plenamente convencido de esto? Los cristianos, hermanos, fíjese, no deben actuar por mera emoción,
sino por la convicción interna resuelta y firme que son el resultado de leer la palabra de Dios y la oración. ¿Cuánto cristianismo, hermano? No sé si se ha dado cuenta, pero hoy en día vivimos un cristianismo muy emocional, apegado a las emociones. Y sí, los cristianos emocionalistas, ¿verdad? Hablan de todo lo que sienten, pero no lo que los convence. Hermano, los cristianos no deben actuar por emoción, sino como convicción. ¿Y qué es la convicción? Es el resultado de la oración y el estudio diligente de la palabra. No habría serios desacuerdos si los cristianos actuaran por convicción. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Y esto es pregunta de examen, ¿eh? Anótenla, esta está interesante. Fíjense, alguien ha dicho que opiniones es lo que sostenemos. Tu opinión es algo que tú puedes sostener, mientras que las convicciones son las que nos sostienen. Qué tremendo eso, ¿verdad, hermanos? Tu opinión es algo que tú puedes sostener, pero la convicción es algo que te sostiene a ti. El cristiano más fuerte no debe menospreciar al más débil por su inmadurez, era lo que les comentaba hace rato, ni tampoco el débil debe juzgar a los más maduros por su libertad, ¿ok? Dios ha recibido a ambos en Cristo y nosotros debemos recibirnos los unos a los otros. Por ejemplo, hermanos, pasó una vez, un hermano iba de viaje, y digo hermano, ¿verdad? Por decirlo, a Reynosa, pasó por mi casa, pasó primero por casa de una hermana, y la hermana bien inteligente le dice, no, pues yo no tengo dinero, pero vaya con el pastor, él sí tiene. Y me mandó la hermana me mandó a esta persona y llegó el hermano a mi casa. Oiga, aquí vive el hermano Hugo, sí, aquí vive, ¿en qué le puedo ayudar? Ay, hermano, fíjese que soy un pastor pentecostés. Si yo fuera una persona inmadura, hermanos, escucho pentecostés y yo diría, no le puedo ayudar. Aquí somos bautistas fundamentales y a los pentecosteses no los ayudamos. Pero no, hermano. Pasó esta persona que era pentecostés, lo pasé a la casa, le ofrecí alimento, le digo, ¿en qué le puedo ayudar? El hermano ocupaba 200 pesos para su camión para llegar a Reynosa, se los dimos, lo bendicimos y Dios te bendiga. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? O sea, el espíritu del cristianismo es amar, dar, apoyar. Si tú eres de otra manera de pensar, no tengo que estar de acuerdo contigo para poder ayudarte. Pero habla mal de mí si yo digo, es que este satanista no le ayudo, este es homosexual no le ayudo, esta es lesbiana no le ayudo. No, o sea, hay que ayudar a todos, hay que apoyar a todos, pero no por eso vamos a comprometer lo que creemos por ayudar. No sé si me están entendiendo. O sea, yo estoy bien seguro de lo que creo, porque lo baso en la palabra de Dios, pero eso no me impide tener un espíritu cristiano para ser de bendición. Esa es la madurez espiritual, recibirnos, y nuestras vidas deben ser dirigidas por Él, no por las ideas ni los juicios de la gente. A veces hay gente que me ha dicho, hey, si tú le hablas, y pastores, me han dicho, si tú le hablas a Él, no te juntas conmigo. Le digo, pues qué maduro, yo le digo algo, yo puedo hablarle a los dos si yo quiero. O sea, a mí nadie me va a decir a quién sí hablarle y a quién no. Es que Él cree en el arbolito y yo no. Entonces, si no, vamos a hablarle a todos, porque somos cristianos. Y a veces hay gente, y en la vida cristiana, cristianos, hay cristianos que piensan así, de no le hables a este. No, espérate, no. Debemos tener madurez. Los cristianos maduros saben por qué se comportan como lo hacen y estas convicciones controlan sus vidas. Ahora, fíjese, hay una frase que dicen algunos. Número 2, ¿hago esto para el Señor? ¿Cuánta gente nos dice, hermanos, yo vivo mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiero? Es una afirmación que ningún cristiano debería hacer, y más entre los jóvenes, ¿verdad? Mamá y papá, es mi vida, yo con mi vida hago lo que yo quiera. No es cierto. Y menos un cristiano se debe expresar así. Ahora, ¿por qué? Porque pertenecemos al Señor, vivamos o moramos. Dice la Biblia que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Él es el Señor y debemos vivir para agradarle a Él. Si yo canto, debo hacerlo para agradar al Señor. Si yo enseño, debo hacerlo para agradar al Señor. Si yo predico, visito, lo que sea que yo haga en la vida cristiana, debo de hacerlo para que el Señor sea glorificado, para que Él sea exaltado, para que Él se lleve toda la honra, la gloria, el reconocimiento. Entonces, lo segundo, hermanos, es pregúntate, ¿hago esto para el Señor? Este alimento que voy a dar lo hago para el Señor, este canto que voy a hacer lo hago para el Señor, esta clase que estoy tomando, la estoy tomando para el Señor,
Muy a menudo el cristiano que tiene prácticas cuestionables en su vida no puede decir con sinceridad que estas prácticas las hace para el Señor. Una vez alguien me preguntó, hermano, ¿y qué de malo tiene ir a un baile? Y yo le pregunté, cuando vas al baile, ¿lo haces para el Señor? No, pues entonces pues, no vayas. O sea, pregúntate. O sea, pregúntate antes de ir a un baile, antes, por ejemplo, de vestir cierta ropa, antes de ir a tal lugar. ¿Ya? Pregúntate si es para el Señor, porque en realidad la mayoría de la gente lo que hace lo hace por el placer egoísta y no para honrar al Señor. El Señor aceptará a los cristianos que observan y no debemos, es algo entre ellos y el Señor. Ahora, con eso en mente, sigamos. Siguiente pregunta que hay que hacernos, ¿ok? Siguiente pregunta que hay que hacernos. La número 3. La siguiente pregunta es, ¿pasará esto la prueba en el tribunal de Cristo? ¿Qué es el tribunal de Cristo, hermanos? El tribunal de Cristo es muy diferente al gran juicio del trono blanco y de todo eso. El tribunal de Cristo, hermanos, ahí serán juzgados solamente los cristianos. Y no es para si entran o no al cielo, esos ya están en la presencia del Señor. Serán juzgados de acuerdo a lo que hicieron en la vida cristiana y serán recompensados o reprendidos de acuerdo a lo que hicieron, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la número 1, hermanos, es, ¿estoy plenamente convencido de esto que estoy haciendo? Número 2, ¿hago esto para el Señor? Número 3, ¿pasará esto la prueba del tribunal de Cristo? Ahora, fíjate, ahorita hay gente que dice, es que hay gente que dice no juzgues, ¿verdad? Y déjele digo algo, o sea, es cierto. El otro es un pensamiento cristiano que alguien publicó que dice, es que hay gente que ha usado la palabra no juzgues para buscar aceptación de su pecado. Es cierto. Por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo veo, ya no voy a usar a mi hermana Miriam de ejemplo, sino va a pensar que la traigo contra ella. O por ejemplo, ahora vamos a usar el hermano Jorge Esquivel, ¿ya? Y supongamos que, es un ejemplo, no crean que es la vida real, pero supongamos que yo veo al hermano Jorge tomando una cerveza. Ahora, ¿es mi deber juzgarlo a él, yo? No, hermanos. Y yo decir, ¿por qué? Porque primera, no soy su pastor. Y porque en segunda, es su vida de él, no es mi vida. Y a menos de que él me pida un consejo, no se lo voy a dar, porque eso es ser metiche. Perdón que lo diga así, pero así es. Y hay muchos cristianos metiches que se meten en lo que no les importa, donde nadie los llama y toman la actitud de pastores. Y hay muchos hermanitos ahí en el Facebook que se la dan de pastores, criticando, juzgando y molestando a gente que ni es su familia, ni son de su iglesia y no tienen la autoridad moral ni espiritual para juzgar. Entonces, por ejemplo, yo como pastor, Dios me ha puesto de pastor con la gente de Adulam. Entonces, por ejemplo, si yo veo a alguien de Adulam, por ejemplo, a Chuy, a Víctor, a los hermanos de Adulam, y veo a alguien de Adulam tomando, sí voy a ir y le voy a decir, hermano Víctor, ¿por qué está tomando? Eso no agrada a Dios. Y tengo todo el derecho bíblicamente como su pastor de exhortarlo. ¿Sí están aquí conmigo? Pero muchas veces, hermanos, hay cristianos que se toman atribuciones que no son de ellos. Sí somos llamados, hermanos, si tenemos la atribución, por ejemplo, la hermana Miriam, que es mamá, si de repente su hija hace algo que no es correcto, le desobedece, ella está en todo el derecho de reprenderla, porque es su mamá. Y la muchacha no puede decir, ay, mamá, no me juzgue, no, ¿qué te pasa? Si te juzgo y hasta una nalgada te doy tremenda, porque soy tu madre o soy tu padre. ¿Está aquí conmigo? De repente así salen los chamacos. A veces los míos me salen con eso de que, ay, papá, no nos regañen, no, espérese. Yo soy su papá, yo sí lo puedo regañar y sí le puedo dar una nalgada porque soy su padre. Está aquí conmigo. Pero si yo veo al hijo del hermano Jorge, a la hija de la hermana Miriam, de repente haciendo algo que no les voy a llamar la atención y menos los voy a criticar. Voy a orar por ellos. ¿Está aquí conmigo? Entonces, la palabra de Dios nos dice, hermanos, eso en cuanto al juicio. Ahora sigamos viendo. Dice aquí, no tenemos derecho a juzgar a nuestros hermanos porque todas nuestras obras serán juzgadas en el tribunal de Cristo. No en el gran juicio del trono blanco de Apocalipsis, ahí ve la diferencia, sino en el juicio de obras de los cristianos después del arrebatamiento de la iglesia. Segundo de Corintios 5:10 y 1 de Corintios 3:10. No tenemos que dar cuenta de la vida de nuestro hermano, ¿ok?
De modo que no tenemos ningún derecho de condenarle hoy. Y sí o no, hermanos, hoy en día todos son jueces. Todo el mundo se cree con el derecho de juzgar. Ah, que este hermano hace. No, hermano, yo en lo personal no me creo lo suficientemente maduro ni espiritual para juzgar a nadie. O sea, si yo veo que alguien hace o deshace, no le juzgo, digo, ah, Dios le bendiga. Está mal, pero no me toca juzgarlo a mí. Si está aquí conmigo, hermanos, no se vuelvan jueces, no se vuelvan criticones, no se vuelvan juiciosos. Ahorita las redes, hermanos, están llenas de cristianos que son juiciosos. ¿Y sabes qué es lo más tremendo, hermanos? Lo más tremendo es que aquellos cristianos que se vuelven juiciosos son los que llegan a saber más. Digo, Dios mío, tú que sabes más, que tienes más experiencia, deberías ser más paciente con la gente, ingrato. Deberías ser más tolerante, más amigable, más misericordioso. No que al primer error ya andan cortando cabezas y criticando, y a veces hasta los que son pastores le avientan una predicación al hermano ahí duro. No, o sea, no es así. La predicación es para edificar y sí para reprender, sí, pero a tu gente. Y de repente, hermanos, hay siervos que usan una predicación para decir algo desde el púlpito que no pueden decir en persona. Eso es cobardía. O sea, por ejemplo, si hay un hermano que yo veo que está haciendo algo mal, antes de exhibirlo ante la gente, voy a hablar con él en privado. Oye, brother, pues estoy viendo esto. Y te lo digo en persona para que no pienses que te la estoy tirando y nada. Yo te lo digo aquí de ley. Mira, vi esto, vi el otro y te lo comento. ¿Sí está aquí conmigo, hermano? Ya, si la persona no quiere entender, dice la Biblia que ante 2 o 3 testigos, y si no quiere entender contigo en privado, con 2 o 3 testigos, sí dilo a la iglesia, pero ya con el aval de que hablaste con él, ya con el aval de que hablaste con 2 testigos, ya con el aval de que no quiso entender. Si están aquí conmigo, hermanos. Entonces, con eso en mente, espero que estén prestando atención, que haya quedado claro este punto y sigamos delantito, ¿ok? Ahora, fíjate qué tremendo esto, ¿eh? Ah, hermano Hugo, pero yo quiero juzgar. Ah, bueno, si hay algo que juzgar. ¿A quién, hermano Hugo? A nosotros. Si quiere juzgar, júzguese usted. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Si te quieres juzgar, júzgate tú, ingrato. ¿Qué andas ahí de metiche en la vida de otros? No, júzgate tú. ¿Qué te importa si la otra gente lee la Biblia o no, si ora o no, si anda bien o no? Júzgate tú, examínate tú, analízate tú. Hay una cosa que debemos juzgar y es a nosotros mismos. De manera que si vemos, si estamos abusando de nuestra libertad cristiana y haciendo que otros tropiecen. Esa es la número 4. Vamos a hacer un repaso, ¿ok? La número 1 es, estoy plenamente convencido. Número 2, hago esto para el Señor. Número 3, pasará esto la prueba en el tribunal de Cristo. Número 4, soy causa de que otros tropiecen. O sea, por ejemplo, si mi manera de vestir, de hablar, de predicar, de enseñar, es causa de que otros tropiecen, debo de cambiar. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? O sea, si alguien me dice, hermano, su manera de enseñarme es de tropiezo, yo lo voy a analizar. Y si te es de tropiezo, yo lo cambio. Si alguien me dice, hermano, su manera de vestir me es de tropiezo, yo me analizo y lo cambio. ¿Por qué hace eso un cristiano maduro? ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Un cristiano inmaduro que dice, ay, pues qué le importa, yo no voy a cambiar. No, hermano, no se trata de eso. Solamente los necios no cambian. Pero si hay algo que cambiar en usted y alguien amigablemente le hace la observación de que hay que cambiar y usted checa que sí hay que cambiar, pues sí cambie. Sí cambia, ¿por qué, hermanos? Porque no debemos ser de tropiezo. Por eso el punto 4 es, soy la causa de que otros tropiecen. Mi manera de hablar hace que otro sea de tropiezo a otros. Mi manera de vestir, mi manera de comportarme, de hablar, de conducirme, hace que otro sea de tropiezo. Si te es de tropiezo la manera en la que alguien habla, sí está aquí conmigo, pero analízate tú primero. Analiza si tu manera de hablar, vestir, comportarte, enseñar, predicar, caminar, actuar, comportarte es de tropiezo, debes de cambiarla. Porque el cristiano maduro se pregunta, ¿esto que hago es de tropiezo? Y con eso vemos lo siguiente, mire qué dice aquí. El creyente, fíjese, ¿cómo explicar esto, hermanos? Hace que otro cristiano no caiga. Ahora, nuestro bien no debe producir malos comentarios. Después de todo, la vida cristiana no es un asunto de comer o beber. O sea, no vamos a pelear por cosas triviales como el arbolito
O cosas tan triviales como si la estatua de la uña de Nabucodonosor tenía un hongo en las uñas o no. No vamos a pelear cosas de que si la vacuna es del diablo o no. Está aquí conmigo, hermanos. Hay gente en esa posición, es que la vacuna es del diablo, no te vacunes. Bueno, si no te quieres vacunar, Dios te bendiga. Si alguien se quiere vacunar, Dios que lo bendiga. Tan sencillo como eso. O sea, si tú consideras que la vacuna no está bien, no te vacunes, Dios te bendiga. Si tú consideras que hay que vacunarse, vacúnate, Dios que te bendiga. Pero ni es más inmaduro el que se vacuna, ni el que se vacuna. O sea, tú que te vacunaste, no te creas mejor que el que no se vacunó. Y tú que no te vacunaste, no te creas el héroe de la fe porque no te vacunaste. Está aquí conmigo, del cubrebocas. No, es que yo no uso cubrebocas y soy un héroe de la fe. Eres un tonto. O sea, si tú te crees mejor porque no usas cubrebocas, eres un tonto. Y si tú te crees mejor porque sí lo usas, también. O sea, ni uno ni otro están bien. Está aquí conmigo. Si mi hermano usa cubrebocas, Dios lo bendiga, lo respeto. Tal vez yo no esté de acuerdo, pero lo respeto. Si mi hermano no lo usa, también. Eso es la madurez. ¿Está aquí conmigo, hermanos? Esa es la madurez espiritual. Ahora, la vida cristiana no es asunto de comer, beber, sino de justicia, paz, gozo y todo lo que viene del Espíritu. Nuestro objetivo, fíjate qué tremendo, no debe ser autocomplacernos, sino edificar a otros cristianos en amor. Mi enseñanza debe edificar en amor. Mi predicación debe de edificar en amor. Mi manera de hablar, ser, pensar, conducirme, mi conducta debe ser edificar en amor. De nada sirve que yo predique bien si soy una persona liosa, chismosa, controvertida, que siempre me ando peleando, que siempre ando debatiendo. Eso no le agrada a Dios. Nuestro objetivo no debe ser autocomplacernos, sino edificar a otros cristianos en amor. Qué egoísta es que un cristiano derribe la vida espiritual de otro debido a su egoísmo. Sus prácticas pueden ser lícitas, pero no están acorde a la ley del amor. 5. Siguiente filtro. ¿Hago esto por fe? La palabra griega fe, en el 22, significa lo mismo que convicción, porque nuestras convicciones nacen de la palabra de Dios. Todo lo que usted crea, no lo crea porque alguien se lo diga, créalo porque viene en la palabra de Dios. ¿Está aquí conmigo? O sea, yo como su maestro le puedo enseñar algo, pero no diga, me dijo el hermano Hugo, no. Lo escuché en la clase del hermano Hugo, pero luego fui a la Biblia, lo corroboré y lo creo no porque me lo dijo el hermano Hugo, sino porque viene en la palabra de Dios. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? Con eso en mente, hermanos, estos dos versículos colocan el principio de la vida cristiana en algo entre el creyente y su Señor, y que el creyente siempre debe asegurarse que está en una buena relación con Dios. Si hay dudas en cuanto a alguna de sus prácticas, no puede haber gozo, paz, está condenado. El versículo 23 nos dice que no tiene nada que ver con el castigo eterno. Quiere decir que el cristiano que participa en una práctica, que tiene dudas de lo que la está practicando en su mente, por su misma actitud, se condena y también condena esas prácticas. Por ejemplo, si vas, ¿ya? Yo una vez fui a un pueblo, a un rancho, y estaba ganando almas y todo, y en una casa me invitaron tamalitos. Y se gusta un tamalito, digo, no uno, deme dos. Y ahí estaba yo con mis tamalitos y mi café, yupi, yupi, ¿verdad? Digo yo, yupi, yupi, el perrito Snoopy, ¿verdad? Y estaba yo comiendo mi tamal bien a gusto. Y no faltó el que amarga las cosas, ¿verdad? Hermano, ¿sí sabía que esos tamales los hicieron para una fiesta de la Virgen? Dije, no, pues no sabía. Pues no debería comérselos. Digo, no hay problema. No me los como. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? O sea, ¿por qué? Yo sí, a mí no me afectaba, que era comida. Pero si este chavo le era tropiezo, pues adelante, no va a pasar nada. ¿Está aquí conmigo? Pero hay gente que es liosa, hay gente que es conflictiva. No, yo me los voy a comer y a ti qué te importa. No, siempre debemos ceder. Si está aquí conmigo, hermanos, no importa si el otro, o sea, hay gente que nada más busca pelear para tener la razón. ¿Quieres tener la razón? Bien, Dios te bendiga, no hay problema. Llegando a mi casa me hago un sándwich, no pasa nada. Pero si a ti te es tropiezo que me como unos tamales ofrecidos a la Virgen, no hay problema, yo sé que no pasa nada, no, yo no adoré a la Virgen, no pasa nada. Está aquí conmigo, ¿no? Pero hay gente que duda, y ya si estás dudando, no lo hagas, porque al momento de dudar, ya estás pecando, ¿ok? Y siguiente, ya mero para terminar. Ahora,
Vamos a repasar los puntos que son preguntas de examen. Número 1, estoy plenamente convencido de esto que estoy haciendo. Número 2, hago esto para el Señor. Número 3, ¿pasará esto la prueba del tribunal de Cristo? Número 4, soy causa de que otros tropiecen. Y número 6, para terminar, ¿agrado a otros o a mí mismo? Fíjense qué tremendo. ¿Estoy agradando a otros o a mí mismo? Y esto ya va parte del 15, ¿ok? Estos versículos encajan en el bosquejo del capítulo 14. El fuerte debe sobrellevar las debilidades de los débiles e inmaduros. Y mientras lo hace, trata de edificarlos en la fe. Debemos seguir el ejemplo de Cristo y procurar agradar a otros y no a nosotros mismos. ¿Se aplica este versículo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Claro que sí, porque Dios nos dio el Antiguo Testamento para enseñarnos, para que de las promesas de Dios recibiéramos paciencia, consolación, esperanza. Debemos ser unánimes y lo seremos si todos los creyentes procuran ayudar a otros a crecer en el Señor. Y con esto terminamos. La conclusión final de Pablo en el versículo 7 es: recíbanse unos a otros porque Cristo los ha recibido a ustedes. Esto dará gloria a Dios. Las iglesias locales tienen el derecho de establecer normas, pero no más allá de lo que el mundo enseña. Debemos permitir en amor lugar para las diferencias y no usar esas diferencias como oportunidades para dividirnos. En pocas palabras, por ejemplo, yo tengo un programa de radio y no todos los que predican en programa de radio piensan igual. Ok, va a haber gente que piense diferente la una de la otra, pero ¿qué hago? No voy a pelear por temas que no requieren pelea. ¿Sí está ahí conmigo? Ya si de repente alguien que enseña que la salvación se pierde o algo así grave, pues ya definitivamente no puede estar. Pero el punto que le quiero dar es lo siguiente: podemos amar, podemos ayudar, podemos ministrar, podemos edificar a alguien que piense diferente que nosotros, sí. ¿Por qué? Porque en eso se demuestra el amor de Cristo. No en qué lindo cristiano soy yo, no en qué preparado cristiano soy yo. Mi madurez se demuestra cuando puedo ser capaz de amar, de tolerar, ser paciente, edificar, y de si tengo una diferencia con la otra persona, amarlo a pesar de esa diferencia, edificarlo y serle de bendición. No sé, queridos alumnos, si haya una duda de esta clase de Romanos 14 o quedó claro. ¿Alguien tiene una duda? Hermano Luis, hermana Karen, hermano George, hermana Reina, ¿quedó claro? Pastor, Dígame. ya ve que les daba el ejemplo usted de que si a usted le ofrecen un alimento y lo hicieron para adorar a lo que sea, Sí. y uno sabe que para no debilitar al de la fe débil, pues tú no lo debes de hacer en este caso si ya tienes el conocimiento. Así es. Ahí sí está mal, ¿no? O sea, supongamos que yo, por ejemplo, tengo una familia. Ajá. Y si yo voy y visito en temporada de vacaciones y, por ejemplo, es el Día de Muertos, Okay. o sea, yo sé que si voy, yo sé que ellos cocinan para ello. Entonces yo, por ejemplo, Sí, si exactamente, llego o sea, ahí, sí, o sea, porque tú lo sabes. O sea, por ejemplo, el ejemplo que yo di, yo no sabía para qué era. Hasta ahí me los dieron. Pero, o sea, si yo estuviera ahí y viera que era de la Virgen, no los agarro. ¿Está aquí conmigo? Ahí el sí, caso que le di fue por ignorancia, ¿verdad? Alguien llegó y me dijo: oye, esto, pues lo dejé de hacer. El punto es que si tú estás convencida de algo, pues tú sabes, y si te preguntan, por esto no lo hago, pero respeto que lo hagan, o sea, no, o sea, es su creencia de ustedes, es respetable, nada más respeten que yo no lo hago. O sea, porque te van a ofrecer, tú como dices, celebran el Día de Muertos y no va a faltar: oye, échate un platito de mole, unos buñuelos, algo. Y tú debes decirle: no, porque yo no creo en esto. Yo respeto su manera de pensar, pero la palabra de Dios dice esto. ¿Sí me está entendiendo? O sea, hay maneras de ser respetuoso, pero sin comprometer lo que crees. ¿Sí me está entendiendo? O sea, no, el que yo respete algo no quiere decir que esté de acuerdo con lo que se haga. Simplemente cada quien. Por ejemplo, el miércoles estaba trabajando en Uber y me tocó llevar unos mormones y empezamos a platicar. Y les digo algo que me asombró de los mormones: lo amable que son. Son personas muy amables los mormones. Y por eso captan tanta gente, hermanos. Captan tanta gente, no por su doctrina que está más torcida que un cheto, no.
los mormones captan mucha gente porque son gente muy amable y gente que escucha. O sea, yo los fui tanteando. A mí me gusta mucho analizar a las personas. Yo creo que debía haber sido psiquiatra en vez de pastor. Porque me gusta mucho escuchar a la gente, analizarla. Y venía escuchando a los mormones, dije, qué lindas personas, qué amables personas. O sea, teníamos diferencias doctrinales, pero me quedé asombrado de la educación. Les aseguro que si hubiera platicado con un bautista fundamental, hubieran salido chispas. Pero estos no, bien amables. Entonces sí dije, wow, qué amables personas. Y me lo quedé para mí, dije, qué bonita se ve una gente que es amable. O sea, cuando una persona es amable, hasta como que te cae bien y quieres escucharla. Y varios bautistas fundamentales nos creemos dueños de la verdad, de que yo tengo la verdad. Nadie te va a escuchar. O sea, siempre, sí están aquí conmigo. Entonces, yo, por ejemplo, no respeto lo que ellos creen, porque es falsa doctrina, pero son personas educadas, y si la persona está siendo educada conmigo, yo voy a ser educado con la persona. Está aquí conmigo. Y más. Y si son mal educados conmigo, aún con más razón, debe ser más educado. Y es que de repente son cosas que no se predican, que no se enseñan, pero hermanos, debemos tener educación. El hecho de que seamos pobres no quiere decir que seamos maleducados. Y a veces hay gente que es muy maleducada, que no sabe escuchar, que no sabe respetar, que critican todo, que si no piensan como yo, las rondallas del diablo, las bolitas del diablo, todo es del diablo. Está bien, está bien, amárgate en tu amargura, Dios te bendiga. Si tú crees eso, Dios te bendiga. Pero si tú ves que alguien no cree como tú, no lo consideres un tonto o un inferior o un inútil. Tal vez el inútil eres tú. Si está aquí conmigo, hermanos. Entonces, eso debe ser muy importante. Hermana Reina, tiene una pregunta. Sí, pastor. Por Dígame. decir, en eso de las comidas, por si lo invitan a, digamos, una fiesta mundana y usted no fue, al otro día llega a su casa y le quieren dar el recalentado, ¿eso también está mal? Pues es como te digo, o sea, si tú estás convencida que no está mal, adelante. Pero si tú tienes un conflicto en ti, no lo hagas. O sea, si para ti no hay ningún problema, es lo que dice el capítulo 14, léanlo. O sea, que si tú no estás convencida, les voy a leer los 6 puntos, aquí los tengo. Analízate esto. ¿Estás plenamente convencida? No, es que sí, va. 2, ¿lo hago para el Señor? ¿Pasará esto la prueba del tribunal de Cristo? ¿Con esto hago que otros tropiecen? ¿Hago esto por fe? ¿Agrado a otros o a mí mismo? O sea, ese es el pequeño filtro que debemos tomar. Está aquí conmigo. O sea, si después si pasas este filtro y dices, no hay bronca, pues dale. Pero si pasando este filtro te hallas en un conflicto, no lo hagas. Yo creo que, y ya depende de cada quien después de este filtro, si lo considera o no. Yo te puedo dar mi opinión, pero tú, si te hallas en esa situación, pasa ese filtro, y si dices, bueno, pues lo hago para mí o para el Señor, estoy convencida, le seré de tropiezo a alguien, estoy pensando en, si están aquí conmigo, eso es el fin de la clase, al punto que los quería llevar. No sé si quedó claro. Bueno, alumnos, en vista de que no hay más preguntas, pues procedo a despedirme. Vamos a subir la clase, hermano George. Dios le bendiga. Bien, Hermana pastor, Karen, gracias. hermano Luis, hermana Estela, hermana Reina, hermana Gracias, Miriam. pastor, gracias, pastor. Dios le bendiga. Le debo su pastel, hermana Miriam. Dios le Sí, me bendiga. lo manda, pastor. Nos vemos.